al Señor, hermano, ¿cómo está? Dios le bendice. Déselo más fuerte. Amén. Gloria al Señor. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Y discúlpeme, fíjese que el tema que vamos a ver el día de hoy es un tema, quizás lo hemos escuchado muchas veces, pero por favor, voltee con el que tiene a su lado. Espéreme, todavía no voltee. Prepare una sonrisa muy cordial. Piense en lo que le va a decir. Algo así amable, hermano. Pero lo más importante que le pueda decir, dígaselo de corazón. Ahora sí, voltee y dígale lo que le pensaba decir. Puede decirle que Dios le bendiga. Puede decir, estoy a sus órdenes, hermano. Puede decirle bienvenido. También puede decirle que Dios tiene algo para nosotros. Amén. Bueno, vamos a empezar. Fíjese que el tiempo es corto, hermano. Y vamos a empezar con este estudio. Yo quisiera pedirle a mi hermano de cabina si me podría apoyar con la proyección. Nos vamos a apoyar un tanto en lo que son láminas. Realmente el tema que tenemos que ver el día de hoy, hermano, es un tema pues muy importante y es un tema muy actual. Este tema no va a pasar de moda nunca, hermano. Este tema es uno, déjeme decirlo así, una columna vertebral de la iglesia. Y es un tema tan sencillo, hermano, pero que también puede ser un poquito más profundo. ¿Ahí se ve bien? Gloria a Dios. El tema que vamos a revisar es precisamente que es la unidad y el poder de la iglesia. Y sé que nos podríamos decir, ay, hermano, ¿qué tanto me podría decir, hermano, que no me hayan dicho ya? ¿Qué tanto podría enseñar si es de los temas más hablados, verdad? Y podríamos pensar, hermanos, si alguno de nosotros nos preguntaran, podríamos pensar que ese tema ya lo tenemos bien dominado. Pero puede ser que no, hermano. Puede ser que sea algo muy, muy importante. Realmente no es nada nuevo, hermano. No es nada nuevo. Pero vamos a verlo con un poquito más de profundidad. ¿Le parece? Lo veo muy serio, hermano. Relájese. No se estrese. Bueno, fíjese que en la iglesia la única norma de fe, orden y práctica es la Biblia, la palabra del Señor. Déjeme decirle que dentro de la iglesia, hermano, pues no hay otra guía, hermano. Habrá libros complementarios, habrá libros hebreos, antiguos, pero todo lo que contradiga la Biblia no es válido. Lo que sea, del color que sea, como se presente, hermano. Si hay algo que contradiga la Biblia, no es válido. No es válido. En la palabra del Señor, hermano, está establecido todo. Nada nuevo que no sepamos, ¿verdad? Que la Biblia es nuestra columna vertebral. Pero fíjese que llega el momento que el Señor Yeshua dice algo bien importante. Y estamos hablando de la gran comisión de la iglesia. Mateo 28:18 dice: el Señor Yeshua se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Amén. Amén. Por lo tanto, 1, vayan. 2, hagan discípulos de todas las naciones. 3, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 4, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Amén. Fíjese que cuando nosotros acostumbramos a hacer unos estudios, hermano, la persona que imparte estudios se tiene que ir a profundidad sobre estos temas y tiene que empezar a descubrir verdades que parecen sencillas. Ahí están, hermano. Siempre han estado ahí, pero muchas veces no están a simple vista. Fíjese que el Señor Yeshua, que fue quien instituyó la iglesia, le está dando un llamamiento a la iglesia.
La iglesia no es cualquier institución, hermano. Déjeme ponerle un ejemplo. Cuando se elabora un documento como, ¿qué le gusta? Una ley civil, una ley penal. Vamos, el reglamento de tránsito. Las primeras hojas de ese documento le detallan para qué es ese documento. Y le dicen, este reglamento tiene como propósito reglamentar la legislación de bla, 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 bla. Para eso funciona. El reglamento de tránsito, hermano, no lo podemos aplicar a la ley civil, por ejemplo. No es su segmento, no es su área. Cuando el Señor Yeshua está instituyendo la iglesia, hermano, Él está diciendo quién puede pertenecer a la iglesia y quién no. Hermano, yo pensé que todos sí, bajo cierto lineamiento. No sé si me estoy explicando, hermano. La iglesia no es un lugar donde vayas y te presentes y hagas lo que tú quieras. No es eso la iglesia, hermano. La iglesia tiene un cierto lineamiento y aquí lo estamos viendo. Y dice el Señor Yeshua, fíjense que toda la autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Déjeme parafraseárselo. Pero yo en unos días subo, decía el Señor. Y esa autoridad, ¿a quién cree que se le quedaría esa autoridad? A nosotros. Discúlpeme, hermano. Sé que es muy interesante, muy bonito. ¿Quién ha venido a Guerreros de Oración? Levante su mano, por favor. Y se pone bueno, ¿verdad? Y empezamos a guerrear, hermano, y a reprender pero todo es fundamentado en esta autoridad. Si esta autoridad se nos retirara, hermano, a ver qué haríamos. El fundamento de la iglesia, hermano, es la autoridad del Señor Yeshua. Y déjeme decirle, hermano, que el Señor Yeshua tiene los aspectos, pero muy claros. Uno de ellos, un aspecto, es que no pierde la línea para la cual crea las cosas. Déjeme explicárselo. Él tiene bien definido para qué hizo la iglesia, hermano. Él tiene bien definido para qué hizo el universo, para qué hizo los mares, etcétera. Él lo tiene clarísimo, hermano. Y Él dice, fíjense que toda la autoridad que se me ha dado, ¿a quién se lo doy? ¿A quién se lo doy? ¿A quién se lo doy? Dile al que está a tu lado, a nosotros. Dile, hermano, a nosotros. El Señor Yeshua empieza y les dice, les tengo una comisión. Y necesitan y necesitan ir a ser discípulos, bautizarlos y enseñar. Disculpe, hermano, ¿estamos entendiendo que esa es la misión de la iglesia? Sí, hermano. Si hay algo que sale de este fundamento, fuera de métodos, de procesos, etcétera, es decir, habrá quien vaya y evangelice de una forma u otra, pero está yendo, está evangelizando, hermano. Pero si hubiera otra persona, hermano, que se saliera de estos lineamientos, empieza a tener conflictos con Dios. Y eso es lo de menos, hermano. Discúlpeme, Dios perdona. Pero hay un aspecto legal en el ámbito espiritual que ese sí no perdona. Ahorita se lo vamos a explicar. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, tenía un problema parecido, hermano. Les había explicado lo que era el evangelio, el perdón de pecados, y de repente lo recibieron muy bien los Gálatas, hermano. Lo recibieron muy bien. Mire, se paraba a predicar y se convertían inmediato. Pero así como lo aceptaban, así se iban desviando. Algo así como la parábola que el Señor Yeshua habló de una plantita alguna vez, hermano. Una plantita que sale inmediato y después ¿qué pasa? Se seca. Y eso sucede cuando no hay un lineamiento, hermano.
Eso sucede cuando la emoción puede ser mucha, pero no existe un lineamiento claro. Llega el momento que de repente, hermano, no sé si a usted le pasa, a mí sí, de repente perdemos la brújula. De repente decimos, híjole, ¿y para qué estoy haciendo tal o cual cosa? El fundamento legal de la iglesia, el Señor lo puso en esta cita, hermano. Y Él dice perfectamente, aquí está para lo que es la iglesia. Es un lineamiento. ¿Vamos bien? Ok, avanzamos por favor con la siguiente lámina, hermanos. Y dice, déjeme contarle, el apóstol Pablo, así como aceptaron los Gálatas, hermano, así empezaron a cambiar, empezaron a tergiversar las enseñanzas. Y Pablo empieza y les dice, ¿cómo es posible que habiendo empezado por el Espíritu, te hayas desviado? Y les dice, fíjate que yo te compartí un evangelio. Y lo empezaste a cambiar. Los Gálatas argumentaban, hermano, no, es que las tradiciones, es que el de allá me dijo que las cosas se hacían así. Y Pablo, híjole, ese Pablo era especialista, hermano, y le suelta la bomba atómica. Y le dice, todo el que predique un evangelio diferente sea anatema, sea maldición. Señor, qué rudo. Pablo, era la verdad, hermano. No podían cambiar el fundamento de lo que el Señor Yeshua había establecido. Si cambiaban el fundamento, no tenía caso la iglesia. Y el Señor le dice, y aun si viniere un ángel del cielo, pero te habla de otro evangelio, es anatema, es maldición. Cuando nosotros tenemos muy en claro, hermano, que en el ritmo de vida, posiblemente en la iglesia se escucha muy normal hablar de la palabra del Señor, se escucha muy normal hablar de la iglesia. Pero posiblemente fuera de la iglesia, hermano, se complica ya cuando vamos de compras, cuando vamos por los útiles, por la comida, por la despensa, a trabajar, etcétera. Pero el Señor Yeshua nos está diciendo, aquí está lo que es el fundamento de la iglesia, no lo pierdas de vista. El apóstol Pablo nos comenta algo y nos dice que la iglesia debe de estar unida, hermano. El tema que estamos viendo es precisamente la unidad. Y dicen las doctrinas del evangelio, la iglesia debe de estar unida. Y déjeme decirle que una doctrina es una enseñanza. Una persona X puede estar en cualquier creencia, hermano, puede estar en X, Y y Z, para no decir nombres. Pero lo que lo va a diferenciar es la doctrina. Hace ratito platicábamos con algunos hermanos que hay mucha gente, hermano, que no es cristiana, pero que tiene un corazón para Dios. No estamos hablando que sea salva o no, eso es otro asunto. Estamos hablando que gente que no es cristiana, hermano, y solamente le hace falta un empujoncito. ¿Qué es lo que nos detiene? La doctrina, hermano. La doctrina es el lineamiento sobre el cual vamos a ir caminando, sobre el cual vamos a tomar las decisiones para hacer algo o para no hacerlo. El caminito, hermano. Esa es la doctrina. Y el apóstol Pablo nos decía, necesitan estar todos, conocer la doctrina, no la vayan a cambiar. En Hechos 2:42 dice que todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, hermano. No había varias interpretaciones, era una sola línea. Y todos decían, es que los apóstoles dijeron que nos debemos conducir así. Pero no porque lo dijeran los apóstoles. Los apóstoles tuvieron una oportunidad que mucha gente no vio, que fue estar delante del Señor Yeshua. Déjeme decirlo así, ellos eran testigos. Ellos tenían toda la autoridad
para decirles: yo veía al Señor Yeshua hacer esto. El Señor Yeshua, precisamente cuando Él va a ascender, hermano, Él decía: y me van a ser testigos. Ustedes van a ver, no les van a contar. Ustedes lo van a ver. Eso les tocó a los apóstoles. Y los apóstoles eran los encargados de transmitir esa enseñanza. Ese hecho de ser testigos los calificaba, hermano, para poder transmitir esa doctrina, ese lineamiento, esa enseñanza. El simple hecho de estar ahí, hermano, los calificaba. Ellos empiezan a impartir lo que es la enseñanza, hermanos. Efesios 4:3 dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Algunas porciones que escribía el apóstol Pablo parecían bien difíciles. Esta es una de ellas, hermano. Y dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Parece trabalenguas, hermano. Amén. Pero lo que estaba diciendo el apóstol Pablo era algo bien profundo, hermano. El apóstol Pablo estaba diciendo: fíjense que necesitamos vivir en paz. Fíjense que necesitamos lograrlo mediante un vínculo, que es la fe. Porque no hay nada que te diferencie a ti del otro hermano, del otro. Tenemos un mismo espíritu, estamos unidos en el mismo espíritu, no son dos o tres, estamos unidos en el mismo espíritu, en un solo cuerpo, una misma esperanza gloriosa. Lo que tú esperas también yo lo espero, y también lo espera él, y él, y él, y él. Amén. Y el apóstol Pablo el apóstol Pablo se encargaba de redondear esos misterios, hermano. Le fue dada esa gracia y nos explicaba muchas cosas el apóstol Pablo. Y llega el momento en que nosotros podemos decir: Señor, pero fíjate que en la iglesia, cuando yo vine, Señor, fíjate que, ay, si te dijera lo que encontré. Fíjate que un hermano me hizo caras. Fíjate que hubo otro hermano que me trató mal. También había gente que me trataba bien, podríamos decir, ¿verdad? ¿Qué sucederá precisamente en ello? Por un lado, el Señor Yeshua dice: la iglesia está para esto, esta es su función. El problema es que, ¿cómo lo logramos? Sería excelente, hermano, que nosotros pudiéramos decir: Señor, yo quiero ser en la iglesia de una forma, a partir de esta fecha yo quiero comportarme así. Ay, pero cuesta un poco de trabajo, hermano. Cuesta un poquito de trabajo. Y es que el viejo hombre o la vieja mujer, de repente está muy escondido, hermano. De repente está hasta adentro y sale cuando menos lo espera uno. Amén. Avanzamos a la siguiente página, por favor. Éxodo 14:14. Necesitamos ver. Todo empezó ahí, hermano. Todo empezó ahí. Estamos hablando del tiempo de Moisés. Entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones y les dijo: ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi Hairot, entre Migdol y el mar, que acampen allí a lo largo de la orilla frente a Baal Zephón. Discúlpeme, parece trabalenguas, yo lo sé. Pero lo que estaban teniendo en esa situación es que había un pueblo numeroso, hermano. Era un pueblo que había estado sujeto a la esclavitud. Usted sabe la historia. Y de repente el Señor los saca, hermano. Y el Señor, aquí ya los venía persiguiendo el faraón. Ya les estaba pisando los talones. Moisés le dice al Señor y empieza a clamar.
y le dice: diles que marchen. Mira, dales esta ruta, diles que marchen. De hecho, rodearon porque el Señor no quería que se enfrentaran a una guerra, hermano. El camino para llegar a donde iban era directo, pero el Señor los llevó rodeando porque si no iban a tener que enfrentar una guerra. Salud. Y cuando nosotros decimos: bueno, Señor, ¿y por qué? Era un ejército de esclavos. Era un ejército que le gustaría que fuera diestro como esclavos. ¿Qué le gustaría, hermano? Que hubiera quejas. ¿Qué más? Pleitos. Envidias, divisiones, chismes. Ay, hermano. Y también la ley del más fuerte. Vivía el que venciera, vivía. Eran esclavos. Y en cierta forma no tenían la culpa ellos. Habían aprendido eso, hermano. No había quien les hubiera enseñado. En la vida de esclavitud pues era muy, muy complicado. Estamos hablando de la época de la barbarie. Y ese pueblo de esclavos, hermanos, de repente Dios los hace libres y empiezan a marchar, pero no saben nada. Necesitaban ser adiestrados. Necesitaban tener un curso intensivo, hermano. Imagínese cómo fue la marcha de ellos. ¿Cómo se imagina, hermano? ¿Cómo se imagina que haya sido la marcha de ellos? Desordenada. ¿Qué más? Como si fueran caminando al tianguis, ¿no? Todos desanimados, hermanos, todos pasando por el desierto. No había nada. Nada había. Cuando ellos, cuando ellos se dan cuenta de que no tenían la fuerza, hermano, para poder permanecer, si hubieran enfrentado un ejército en dos minutos los hubieran vencido o se hubieran echado a correr. Pero ¿qué crees? El Señor dijo que al Señor Yeshua le había sido dada toda potestad, toda autoridad, y que Él la daba a su iglesia, hermano. Dile al que está a tu lado, por favor: no te puedes echar a correr. Dile, ni lo pienses. Porque ya no somos nosotros, hermano. Se nos ha dado una potestad, una autoridad para hacer extensiones del Señor aquí en planeta Tierra. Y déjame decirte que la idea que tiene el Señor sobre la iglesia va mucho más allá de lo que pudiéramos entender, hermano. Y Él dijo, el Señor Yeshua dijo: fíjate que tienen que pasar por pruebas, tienen que ser adiestrados, tienen que ser llevados a la batalla. Pero pobre del que le ponga una piedra de tropiezo a mis pequeños. ¿Qué dijo que era? Que era mejor para ellos que se ataran una piedra de molino y se echaran, que se suicidaran, ¿verdad? Porque la cuestión es que la iglesia para el Señor tiene a su iglesia como su novia, hermano. A ver, ve al que está al lado y dígale: eres la novia del Señor. ¿Y cómo le gustaría que fuera la novia, hermano? Santa, pura, apartada. Pero ¿qué cree? Los que salieron de Egipto, hermano, discúlpeme, se lo estoy parafraseando, salieron mascando chicle. Salieron cada uno a su paso, hermano. Uno se sacaba la lengua con otro, hermano, el otro lo golpeaba. Tenían que ser adiestrados. Tenían que ser adiestrados. Y entonces llega el momento, por favor, la siguiente lámina, por favor. Llega el momento que empiezan un adiestramiento. Es curioso. El Señor, cuando los saca de Egipto, los corretean. Mire, 10 plagas fueron vencidas.
sin problema con el Señor. Pero cuando los estaban correteando los egipcios, el único que les ponía el freno era la nube, hermano, ¿se acuerda? Que hacía una división entre los israelitas y los egipcios. Y yo me preguntaría, hermano, Señor, si eres el Dios Todopoderoso, ¿por qué no les enviaste un rayo? No sé si a usted se le ha ocurrido, hermano. Señor, ¿por qué no los desapareciste? Cuando Moisés clamaba a ellos, Señor, ayúdanos. Y el Señor le da una de las respuestas más difíciles que pueden existir. Y le dice, ¿por qué clamas a mí? Señor, eres el Dios Todopoderoso, ¿no? Sí. Amén. Tú eres mi Padre, Señor. Amén. Pero ¿por qué clamas a mí? Está raro, ¿no? Posiblemente Moisés había sido adiestrado, hermano. Moisés fue testigo del poder de Dios. Podría ser que Moisés estuviera retrocediendo, hermano. Podría ser que Moisés fuera como ese niño de brazos, hermano, que quisiera que su papá le resolviera todo. Pero dile al que está a tu lado, tienes que crecer. No te puedes estancar, dígale, hermano, no te puedes estancar. Y el Señor le dice a Moisés, usted sabe la historia, ¿qué tienes en tu mano? Ay, Señor, la vara, perdón, sí, cierto. Extiéndela. Y empiezan a ver milagros. Moisés ya estaba siendo adiestrado, pero el pueblo, hermano, necesitaba ser adiestrado. Y déjeme decirle que al curso de los años, Dios desde Abraham, hermano, desde Abraham le dijo, fíjate que yo estoy contigo, Abraham. Voy a maldecir al que te maldiga y voy a bendecir al que te bendiga. Amén. Después pasan generaciones, hermano, generaciones. Y quiero detenerme en la generación del rey Josafat. Algo bien importante, hermano. Y dice en Primera de Reyes 22:43, Josafat fue un buen rey, quien siguió el ejemplo de su padre Asa. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Fíjese muy bien. Sin embargo, durante su reinado no quitó los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Fíjese que este rey era bien característico, porque tenían guerra entre, en ese tiempo, Israel y Judá, y él era muy diplomático, hermano. Déjeme decírselo así, era medio bonachón. Hacía negocios con todo mundo, hermano. Era de los que se le daba a negociar y vivía en paz con casi todos. Hasta que llega un momento, siguiente lámina, por favor. Y dice la Biblia, hermanos, que él era un buen rey. Dios lo tenía catalogado como un buen rey, a pesar de que los lugares altos donde se quemaba incienso a los ídolos no habían sido quitados. Fíjese, Dios sabía cuáles eran sus errores, sus aciertos, hermano, y Dios, a pesar de eso, dice, era un buen rey. Era un buen rey. Pero llega el momento inevitable, hermano, como quizás usted y yo lo hemos experimentado en nuestra vida. Por más bien que haya una situación, por más bien que te sientas seguro, por más bien que sientas que a ti no va a llegar. Segunda de Crónicas 21, después de esto los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat, todos los que estaban alrededor, hermano. No bastaba que Josafat se la llevara en paz.
No bastaba, hermano. Se pusieron de acuerdo los que estaban alrededor y le declaran la guerra a Josafat. ¿Y qué cree? Llegaron mensajeros e informes a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde el más allá del mar muerto, y estén a Sesón Tamar. Este era otro nombre para Engadi. No se detenga mucho en los nombres, son un tanto complicados, hermano. Pero Josafat quedó aterrado, hermano. No quedó preocupado, no quedó asustado, hermano. Quedó aterrado. Ni se quería mover. Josafat queda aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que le guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Wow. Siguiente lámina, por favor. Segunda de Crónicas 25 continúa: Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén frente al nuevo atrio del templo del Señor y oró diciendo, fíjese muy bien por favor, una de las oraciones más poderosas que se encuentran en la Biblia, hermano. En esos tiempos de angustia, por excelencia son los libros de los Salmos. Pero esta oración, hermano, tiene algo profundo que toca el corazón. Y él dice: oh Señor Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Ahorita se lo explico, hermano. Tu pueblo se estableció aquí y construyó en este templo para honrar tu nombre. Josafat se estaba preguntando lo mismo que nos preguntamos hace un momento. ¿No eres tú el Dios todopoderoso, Señor? ¿No eres tú el que hizo los cielos y la tierra? ¿No eres tú el que nos escogió por pueblo? Lo venían atacando, hermano. Y Josafat no puede entender. Josafat decía: tengo las promesas que tú le diste desde Abraham. Desde Abraham tú le estableciste y le dijiste, ahí quédate. Y es lo que nosotros hemos hecho. Y ahora nos están atacando. Algo muy parecido a lo que está sucediendo en la actualidad con el grupo terrorista contra Israel. Muy parecido, hermano. Y Josafat decía: Señor, a ver, déjame entenderlo. No eres tú el que nos ha dado vida, el que nos ha salvado, el que nos dice tus leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta, podríamos decir, entonces, ¿por qué los estaban atacando, hermano? Si el Dios todopoderoso, el que tiene todo el poder, hermano, les prometió que él iba a estar con ellos, ¿qué era lo que estaba sucediendo, hermano? Siguiente lámina, por favor. Perdone, vamos con muy poco tiempo. Fíjese que el secreto lo descubrió David. Y cuando David toma el reino, él descubre, hermano, que había un relajo en todo Israel, todo Judá. Había un relajo, hermano. Pero si le hubiéramos puesto un proyector, hermano, al ámbito espiritual, también se hubieran visto cómo volaban los espíritus que se movían en Israel. El ambiente espiritual no solamente es lo que vemos, hermano. El apóstol Pablo dijo que nuestra lucha no era contra carne ni sangre. Y lo primero que hizo el rey David fue decir: a partir de este momento se va a establecer la ley del Señor. David, pero fíjate que hay algunas personas que no obedecen la ley del Señor. Déjeme decirlo así: hay algunas personas que no son iglesia. Hay algunas personas que practican hechicería. Hay algunas personas que matan en lo oculto. Y el rey David, así como era de tajante, él entendía, hermano,
que lo que se permitía creaba algo que se llama derechos legales. Déjeme decirlo así. En un lugar donde se practica el robo, por decir algo, se crea y se le da el derecho al espíritu de robo que ande por ahí. Que ande por ahí. ¿Y qué pasará con el de chisme, hermano? Dígale al que está a su lado lo mismo, hermano. ¿Y qué pasará con el espíritu de injusticia? Todos los espíritus operan así, hermano, bajo derechos legales. El rey Josafat decía: Señor, tú eres el Dios de los cielos y la tierra. Sí. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Se acuerda qué decía la Biblia? Era un buen rey, pero sin embargo permitió derechos legales, hermano. Bueno, fíjese que en la iglesia, hermano, el apóstol Pablo nos dice algo bien importante. Y nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en el Señor Yeshua. Esto del rey Josafat solamente es ilustrativo, hermano. ¿Qué pensaría si yo le dijera que en la iglesia también se mueven espíritus? De chisme, de envidia. ¿Qué más, hermano? Ayúdeme. Rebeldía, mentira, contienda. Y operan, hermano, porque se les da un derecho legal. El apóstol Pablo nos dice, repito, no se vayan a perder, estamos hablando de la unidad y el poder que hay en la unidad. Cuando la iglesia enfrenta un problema, hermano, híjole, por donde menos esperamos, de repente se empiezan a levantar conflictos. Y no es nuevo, hermano. No es nuevo. La iglesia ha sido instituida por el Señor para hacerle frente a las tinieblas, hermano. Amén. Pero ¿cómo lo harás? ¿Cómo lo haremos, hermano? Si en nosotros se mueven algunas cosas. ¿Para qué decir? Cada uno sabe, ¿verdad? Cada uno sabe de qué pie estamos cojeando, hermano. Quizás podríamos decir una lista de lo que se debe y lo que no se debe de hacer, pero pienso que está de más, hermano, porque tenemos una conciencia, porque tenemos algo que nos está diciendo lo que está bien y lo que está mal. Amén. Cuando nosotros podemos entender esta idea de lo que es la conciencia, mire, hermano, el tiempo avanza y está a punto de terminarse. Es una enseñanza diferente a la unidad. Te pido por favor avance a la siguiente lámina. Déjeme presentarle un caso complicado. Y es un parámetro que nos va a ubicar a nosotros, hermano, como iglesia. Ya no como el mundo, hermano. Ya no como esclavos, como iglesia, como hijos del Dios Altísimo. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros. El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero hay cosas que necesitamos hacer nosotros. Hay cosas que nosotros nos compete, hermano. Déjenme ilustrarle esta porción. Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Yeshua. El apóstol Pablo está yendo, hermano, y está anunciando que es la última vez que lo van a ver. Él dice: estoy aquí, pero ¿qué creen? Ya no me van a volver a ver. Doy testimonio de que he trabajado duro, se lo estoy parafraseando. Doy testimonio que soy inocente de todas las cosas.
22, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allí me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El apóstol Pablo dice, ya me anunció el Espíritu Santo que ya no regreso. Voy a Jerusalén y me está diciendo que me van a agarrar, que me van a torturar y que incluso me pueden matar. Y se lo estaba diciendo el Espíritu Santo, hermano. Se lo estaba diciendo el Espíritu Santo. Discúlpeme, imagínese que un hermano, quien usted quisiera, se parara enfrente de la iglesia, hermano, y dijera, ¿qué creen? Fíjense que el Señor me dio esta revelación. Es la última vez que ven mi rostro. La próxima vez que me vean, si me ven, ya voy a estar muerto. Era lo que decía el apóstol Pablo. ¿Qué le gustaría hacer, hermano? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Orar por él? ¿Qué más? Decirle, darle ánimos, hermano. ¿Qué más podría hacer usted por un hermano que estuviera en una situación así? Era el apóstol Pablo, hermano. Y el apóstol Pablo dice, me voy, pero ya no regreso. Ya me anunciaron lo que me espera allá. Siguiente lámina, por favor. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Imagínese la escena. Se pone de rodillas y empieza a orar. Entonces hubo gran llanto de todos, hermano. Y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Por muy difícil que era la situación, lo tenían que despedir, hermano. Por mucho que hubieran orado, por mucho que estuvieran abrazándolo, hermano. Mire, Pablo, siendo Pablo, les anuncia que ya no va a regresar y se pone de rodillas. Todos los que le rodeaban, hermano, se echaron al cuello, le besaban. ¿Qué hubiera pasado si el apóstol Pablo hubiera tenido algún problema con ellos? Con alguno. ¿Qué creen que hubiera pasado? Le hubiera dado gusto. ¿O qué más? Porque fíjese, hermano, que yo me he enterado de específicamente una persona, discúlpeme, es muy fuerte, una persona que estaba pasando por cáncer terminal. Era una joven, tenía problemas con su esposo. Y ya estaba dictaminado que la esposa iba a fallecer, hermano. Y el esposo, que le urgía, hermano, llegaba y le decía, ¿todavía estás viva? Eso es del mundo, hermano. No es de la iglesia. Lo que nos puede separar de la convivencia entre hermanos es precisamente un conflicto, hermano. Y puede haber muchas razones. Puede ser que nosotros, hermanos, tengamos muchas razones para podernos molestar. Repito, el apóstol Pablo dice, conserva la paz. El vínculo, lo que te une, lo que une esas coyunturas, él habla mucho de eso. Dice, es la paz. No es la teología, no son las discusiones, no es la antigüedad, es la paz. Y nosotros podríamos decir, hermano, es que ¿qué le gusta? No me saludó, me sacó la lengua, me hizo algo. Si nosotros supiéramos, hermano, qué tan breve es la vida, si nosotros supiéramos, hermano, por
Porque casi siempre, no es siempre, pero casi siempre, hermano, cuando una persona es orgullosa, cuando una persona es altiva, es porque ella se siente arriba. Pero quién sabe cuando esté abajo qué vaya a suceder. Aquí el apóstol Pablo les estaba diciendo, ya me voy. La sinceridad de corazón y la honestidad les permitía abrazarlo, hermano. No sé si en determinado momento nosotros tengamos algún problema con algún hermano. Es más, porque ser cristiano no es solamente en la iglesia, hermano. ¿Qué te parece en la familia? O con los que están cerca de ti. El Señor habla de un fruto, hermano. Tenemos que avanzar. ¿Cómo te gustaría aprender a perdonar? ¿Cómo te gustaría, hermano? ¿Cómo aprenderías a perdonar? ¿Sabes? No hay otra fórmula. Tienes que ser lastimado. Perdóname. Aprender a perdonar no se aprende por correspondencia. Te van a lastimar. Y podríamos decir nosotros, es que no sabes lo que el hermano me hizo. No sabes lo que me dijo. Dile al que está a tu lado, por favor. ¿Y tú? Dígale, hermano, dígale. ¿Y tú? Porque muchas veces actuamos como si fuéramos perfectos, hermano. El apóstol Pablo dice, deténganse, no vayan ni ajusticien. Concédete tú el beneficio. Porque es muy fácil entender cuando nos han lastimado. Pero quién sabe las veces que nosotros hemos lastimado, hermano. ¿Quién sabe nosotros cómo hemos lastimado, hermano? Y si nosotros le dijéramos a Dios, termino con esto, Señor, ¿no estás tú en medio de nosotros? ¿Usted qué cree? Amén. El Señor se mueve en medio de nosotros, hermano. Pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que moldearle el carácter, hermano. Hermano, es que no sabe, yo siempre he sido así. Híjole, dígale al que está a su lado, por favor, modera tu carácter. No hay otra, hermano. No hay otra. El Señor Yeshua nos hizo parte de la iglesia, hermano. Las promesas que Él tiene, hermano. Hace 8 días nos enteramos de la noticia de la enfermedad del apóstol. Sé que no le gusta que le digamos apóstol, hermano. Él prefiere que le digamos pastor. ¿Quién estuvo hace 8 días? No sé si coincidan conmigo, hermano. Se sentía un gran vacío. El servicio continuó igual, pero se sentía un gran vacío, hermano. Mire, hasta en esa enfermedad, en ese imprevisto, hermano, el pastor Hugo nos seguía enseñando. No sé usted. Yo me quedé pensando por un momento, hermano, ¿y si su recuperación es larga? Discúlpeme por estas palabras. ¿Y si faltara un hermano de la iglesia? No sé si le hayan dicho, hermano. Un minuto nada más. Día 29, 30, 31, 1 y 2. ¿Sabe? Las tinieblas estaban a todo.
todo, hermano. Hubo la pérdida de un pastor en Mérida, si no me equivoco. ¿Recuerda lo que estábamos viendo del apóstol Pablo? ¿Cómo le gustaría que operara la iglesia? ¿Sabes, hermano? Se me acaba el tiempo, y se me acaba el tiempo en los dos sentidos, hermano. ¿Y qué cree? Como iglesia se nos acaba el tiempo. Estamos en una batalla y no podemos estar con diferencias. No podemos, hermano. El tiempo pasa así rapidísimo. Se necesita valor para irle a pedir perdón a una persona. Basta con que te desenfoques, nos desenfoquemos, hermano, de nosotros mismos. Basta con que te asomes un poquito, salgas del dolor que quizás alguno te haya provocado, si es que tienes alguna herida, hermano. Basta con que te quites del centro. Puede ser que nosotros hayamos hecho muchísimo más daño. En liberación, hermano, híjole, no sabe, hermano, cuántos casos se detectan así. Es que mi marido me dijo esto, es que... Vuélvele a preguntar al que tienes al lado, por favor. ¿Y tú? ¿Y tú? No se enoje conmigo, hermano. Es una invitación a que podamos reflexionar, hermano. El poder ahí está. El Señor nos dio ese poder, hermano. Y en esos días de oscuridad que acaban de pasar, mire, no le miento, hermano. No le miento. Perdóneme por atrevido. Iban por nuestro pastor. Iban por nuestro pastor. Y el día de ayer se estaba velando al pastor de Mérida y se estaba velando a otra pastora muy, muy característica de Puebla. Iban por nuestro pastor, hermano. Ya no hay tiempo de estar con diferencias, hermano. Ya no podemos hacer otra cosa más que lo que se respire aquí, hermano. El ambiente que hay aquí. Vamos a ceder un poquito en nuestro carácter, como haya sido, hermano. Y si le lastimaron, hermano, dice el apóstol Pablo, en nombre del Señor, perdonen. Si le lastimaron, hermano, perdone. No vaya a ser que cuando nosotros estemos caídos, hermano, no nos perdonen a nosotros. Misericordia quiero, dice el Señor. Dele un fuerte aplauso al Rey, hermano. Amén. Yo le reto, hermano, a que si hay un pendiente con algún hermano de la iglesia, aprovechando toda la temática, todo lo que se está moviendo en el ámbito espiritual, póngase a cuentas nada más. Póngase a cuentas. En el vínculo del amor, hermano, en el vínculo de la paz, posiblemente quede sorprendido, hermano, y podamos vencer todo aquello que se ha levantado contra la iglesia. Bien saben, hermano, que un reino dividido no puede. Un reino dividido, hermano, termina por caer. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Amén.